rayos X solamente Superman podía ver dentro del cuerpo, ¿no? Pero ahora ya, con los rayos X, con los rayos X podemos explorar, estudiar el interior del cuerpo. Los rayos X en odontología. La radiografía es considerada un examen complementario al examen clínico. Primero viene el paciente, se le elabora su historia clínica mediante un examen clínico, anamnesis, datos del paciente, todos ustedes ya dominan eso porque tienen de sí tomado, ¿no? Si con el examen clínico, con los signos, síntomas que refiere el paciente, no podemos todavía dar un diagnóstico, entonces mandamos a sacar una radiografía. Hay muchas técnicas radiográficas, tenemos que conocer cuál vamos a necesitar para estudiar nuestro caso. En base a los datos que hemos obtenido del paciente en cuanto a los signos y síntomas, más la radiografía, podemos elaborar un diagnóstico y planificar qué tipo de tratamiento vamos a realizar en ese paciente. Los equipos de rayos X de uso odontológico se dividen en intraorales y extraorales, aunque muchas veces los intraorales también se los puede utilizar como extraorales. Tenemos también equipos para técnicas convencionales y para técnicas digitales. ¿Cuáles son los equipos para las técnicas intraorales y digitales? Tenemos aquí un equipo que puede ser mural o rodante. Los que estamos viendo allá son equipos rodantes. ¿Por qué? Porque tienen una base en la cual pueden ustedes ver que tiene unas ruedas que sirven para desplazarlo de un lado a otro. El otro equipo es el mural. Este es un mural. A ver qué dice la brasileña. Este es un equipo mural porque como el mural es muro, porque está pegado en la pared y no se puede mover, no tiene una base. Del equipo después tenemos otro tipo de equipos que estos mismos funcionan para radiología digital. Se utilizan sensores intrabucales o se pueden utilizar placas de fósforo, que es lo que se utiliza en la facultad. Y tenemos los equipos panorámicos que en la actualidad ya son digitales, y tenemos también los tomógrafos, el tomógrafo combi que tenemos en la facultad. Aquí dice trío. ¿Por qué trío? Porque nos sirve para poder obtener radiografías panorámicas, extraorales, y tenemos la tomografía combi. De los equipos, el equipo rodante tiene una base, el equipo mural no tiene una base. A partir del panel de control, ambos poseen lo mismo. Entonces, para el taller de hoy, ustedes van a sacar, tienen 3 equipos, sacan aquel o sacan una foto, ¿ya? E indican qué tipo de equipo es. Y después describen las partes. Tenemos el panel de control. Del panel de control se desprende el brazo de extensión. El brazo de extensión, que son cilindros metálicos huecos, dentro de los cuales hay cables eléctricos que sirven para transmitir la corriente hacia la cabeza radiógena. Entonces, así es la composición del brazo de extensión. En la parte final del brazo de extensión está la horquilla, que permite sujetar la cabeza radiógena hacia el brazo de extensión. Además, el brazo de extensión proporciona al equipo movimientos de ascenso y descenso y de lateralidad. En la parte inferior de la cabeza de extensión está la parte
de este brazo está la parte más importante del equipo, que es la cabeza radiógena. Entonces van a sacar primero una fotografía de un equipo, ¿ya? El panel de control. Van a sacar otra fotografía del panel de control. El panel de control tiene ciertas indicaciones. Tiene selectores de tiempo y exposición. Aquí podemos, por ejemplo es del equipo de aquel, pero cualquiera le pueden sacar foto. El equipo, los tres equipos tienen su panel de extensión o su panel. Entonces aquí podemos ver, tiene selectores de tiempo y exposición de acuerdo a la pieza dentaria que vamos a sacar radiografía. Aquí podemos ver para los superiores, cuando hagan su taller ya van a conocer más profundamente todos estos botones. Para los superiores, para los inferiores. No el tiempo de exposición es el mismo para todas las piezas dentarias, cambia. Es un poquito más elevado el tiempo de exposición para superiores y menor para inferiores. Aquí, por ejemplo, tenemos, con vamos a sacar radiografía de los incisivos. Entonces, si voy a sacar radiografía a mi paciente de un incisivo central o lateral, voy a apretar este botón y aquí va a salir el tiempo de exposición. Este es para caninos y premolares superiores. Igual esto se va a modificar, es automático. Y esto es para molares superiores. Se modifica el tiempo de exposición. En los inferiores lo mismo. Este es para incisivos centrales y laterales inferiores. Aprieto este botón y va a modificar este tiempo de exposición. Este es para caninos y premolares inferiores y este es para molares inferiores. Aquí también podemos ver estos botones donde podemos ver una figura de una persona más grande y otra más pequeña y más grande. Si es un niño, vamos a apretar este botón porque el tiempo de exposición tiene que ser menor. Si es adulto, vamos a apretar este otro botón. En este otro panel de control está lo mismo. Tenemos un niño, un adulto y un anciano. Entonces, dependiendo de a quién le vamos a sacar la radiografía. Además, los equipos en la actualidad, su sistema permite obtener imágenes con películas convencionales y con sensores, imágenes digitales. Entonces, si vamos a utilizar algún sensor, vamos a presionar este botón. Pero como no tenemos equipo digital, entonces no apretamos ese botón. Además, en la parte lateral del panel de control está este otro accesorio que se llama cronorruptor, el que mediante un sonido similar a un timbre nos permite verificar que se está generando radiación. Si ya vamos a sacar la radiografía, apretamos el cronorruptor y no suena, quiere decir que algo está pasando. El equipo está apagado o algo está pasando. Ahí siempre suena, hay un sonido que se parece a un timbre. Entonces, eso nos indica que se está generando radiación. En los equipos antiguos, estos tenían en el panel de control selectores de miliamperaje y kilovoltaje, pero en la actualidad eso ya no tienen los equipos, ya están calibrados de acuerdo al miliamperaje, que debe ser de 6 a 10 miliamperios, y del selector y del kilovoltaje, que tiene que ser de 60 a 70 kV. Y cuando ustedes egresen, quieren comprarse un equipo de rayos X, se van a comprar, es así como se pide, uno que tenga 70 kV, 70 kilovoltajes. Entonces es la segunda foto que van a sacar al panel de control y describir lo que estoy hablando. Aquí está la función del cronorruptor. No se puede disparar, presionar el botón del cronorruptor sin antes alejarse.
a una distancia mínima de 2 metros. Hasta ahí ya no llega la radiación dispersa. Entonces el paciente está sentado, ya se le va a sacar la radiografía, presionamos el cronorruptor y se va a producir el desplazamiento de electrones que luego vamos a explicar mejor, que va a generar los rayos X. Entonces, estamos viendo, van a sacar también una fotografía al cronorruptor. ¿Cuál es su función? Permitir que por segundos o décimas de segundo se generen los rayos X. La cabeza es radiógena. En la parte final del brazo de extensión tenemos la cabeza radiógena. Esta cabeza radiógena nos va a permitir, en su interior presenta la ampolla radiógena, pero en el exterior está cubierta completamente de plomo, pero por eso es pesada. El plomo evita que la radiación, haya radiación de fuga, que se disperse hacia afuera. En la parte lateral de la cabeza radiógena tenemos el goniómetro, que tiene una especie de regla, podríamos decir, donde podemos ver que me está indicando diferentes angulaciones. Para cada pieza dentaria es muy diferente la angulación. Entonces va de 0, ángulos positivos, ángulos negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que la cabeza radiógena puede tener movimientos de ascenso o puede tener movimientos de descenso. Entonces, dependiendo de la pieza dentaria de la cual se va a sacar la radiografía. En el interior de la cabeza radiógena están presentes los siguientes componentes. Todo este interior presenta aceite. El aceite sirve de aislante y refrigerante. Presenta también otros accesorios, como estamos observando aquí, los transformadores. Presenta la ampolla radiógena, presenta otros accesorios como es el sello del cabezal, presenta el colimador de plomo, presenta el filtro, presenta el tubo de dirección, el interior de la ampolla radiógena presenta aceite y es al vacío, no tiene que ver aire en su interior. Entonces los cables eléctricos vienen del brazo de extensión y se dirigen hacia adentro, hacia la ampolla radiógena. Aquí podemos observar, si vemos dentro del tubo de dirección, vamos a poder ver el filtro y el colimador. El filtro, tenemos dos tipos de filtro. El filtro inherente y los filtros añadidos. ¿Cuál es el filtro inherente? Este accesorio tiene la forma circular, es de aluminio. El aluminio no absorbe radiación, cierto tipo de radiación absorbe. Entonces, necesariamente debe tener ya desde fábrica el equipo su filtro inherente. ¿Cuál es la función que cumple este accesorio que está fabricado con aluminio? Al generarse el haz de rayos X, se producen rayos duros y rayos suaves. ¿Cuáles son los duros que tienen alta energía? Son los que atraviesan todas las estructuras y llegan hacia la película. Y los rayos blandos o suaves son los que atraviesan unos cuantos milímetros del tejido blando y son absorbidos por el tejido blando. Entonces yo no necesito que los tejidos blandos absorban radiación, por eso el filtro, la función que cumple es absorber
los rayos blandos, evitando que sean absorbidos por los tejidos blandos del paciente. Entonces esa es su función principal. Van a sacar foto del filtro y del colimador. Aquí estamos observando claramente los rayos duros o penetrantes tienen que penetrar todas las estructuras hasta llegar a la placa radiográfica. Y los blandos avanzan unos cuantos milímetros o centímetros y son absorbidos por los tejidos. Entonces, para evitar eso, necesariamente se debe disponer de filtro inherente. En medicina utilizan filtros añadidos, entonces aumentan más filtros para poder, porque a veces es más fuerte la radiación, el tiempo de exposición que ellos le dan, por eso necesitan más filtros. Entonces pueden añadir más filtros para que el grosor total sea de 1.5 milímetros. El filtro inherente mide 0.5 milímetros de grosor. Entonces es suficiente para un equipo de rayos X. El accesorio de radioprotección más efectivo para el paciente es el colimador. El colimador es un accesorio que tiene la forma circular. Está hecho completamente de plomo. En la parte central tiene un orificio, porque es el accesorio más importante de radioprotección para el paciente, porque cuando se generan los rayos X, el haz radiógeno tiene esta forma, ¿vean? Entonces nace de un punto y se va abriendo. Si yo voy a sacar radiografía a mi paciente y no tendría colimador, entonces el haz de rayos X toda esta zona abarcaría sin motivo. Entonces, ¿qué hace el filtro? Reduce esa sección del haz. Entonces no permite de lo que estamos viendo aquí en rojo, lo va a reducir. Aquí está, la radiación solamente va a emerger a través de este orificio y podemos ver que es más pequeño. Entonces directamente permite que los rayos vayan a la zona específica. Por ejemplo, si vamos a sacar radiografía de esta región, si no utilizaríamos filtros, todo esto tendríamos imagen, ¿no? Pero no nos interesa. Entonces está reduciendo la sección del haz y me está permitiendo obtener imagen solamente del área que necesito para mi estudio. El dispositivo indicador de posición, el tubo de dirección, el que estamos observando, es un accesorio que tiene forma de tubo. Está constituido generalmente por acrílico, que está mezclado por plomo. Entonces no sale radiación a través de las partes laterales, solamente a través del orificio, de la apertura. Además, ¿y cuál es la función? Dice dispositivo indicador de posición. Entonces me va a permitir dirigir los rayos hacia una zona específica, como estamos observando aquí. Entonces, la apertura del tubo de este dispositivo indicador de posición, del tubo de dirección, tiene que estar en esta posición. La película tiene que estar centralizada en la parte central del tubo de dirección para obtener esta imagen. Si colocamos en mala posición, estamos dando mala dirección al haz de rayos X. Entonces, como les decía, está cubierto por plomo, está mezclado con plomo. Entonces, si por ejemplo colocamos en esta posición, la película no está centralizada. Entonces la imagen que vamos a obtener va a ser esta. Aquí vamos a ver imagen y aquí no. Y esta línea curva y esta imagen que no ha recibido radiación, generalmente es transparente, me indica que he provocado un error radiográfico, que es el corte de cono. Entonces, ¿por qué se produce? Por la mala dirección que se da
a los rayos por la mala posición del tubo de dirección. Hay otro error radiográfico similar, pero aquí podemos ver, es un círculo, es un segmento de círculo, ¿no? Esta línea va a ser curva. Si es curva, este error se conoce como corte de cono. En el interior de la cabeza radiógena está la ampolla radiógena. La ampolla radiógena está constituida por vidrio Pyrex. El Pyrex resiste altas temperaturas, ¿no? En su interior es una ampolla al vacío, no hay aire. En la construcción, en la fabricación se extrae todo el aire, porque los electrones no pueden chocarse entre sí. Si existiría aire, los electrones por cualquier lado podrían ir. Además, el vacío evita el calentamiento de las partes importantes de esta ampolla radiógena. Van a sacar foto a la ampolla. Todo el interior de toda esta ampolla radiógena está totalmente cubierta por plomo. Solamente un segmento no tiene plomo. Tiene la forma de una ventana, por eso se llama ventana de emisión, puesto que es por ahí por donde van a salir los rayos X. ¿Cuáles son las partes constitutivas de la ampolla? Tenemos el cátodo y tenemos el ánodo. ¿Cómo está constituido el cátodo? Aquí está el cátodo. Está constituido por un alambre de tungsteno en espiral. ¿Por qué se utiliza el tungsteno? Porque resiste altas temperaturas, resiste hasta 3410 grados centígrados de temperatura. Es el único metal que resiste hasta esa elevada temperatura. Por eso también en algunas tablas periódicas de elementos está como tungsteno, se lo conoce también como wolframio o como wolframio. Igual es el único elemento químico que tiene 3 nombres: tungsteno, wolframio, wolframio. Aquí está. Este es el cátodo. Este alambre de tungsteno está en este receptáculo, que es la cazoleta de enfoque, que está fabricada por molibdeno. Aquí está, esta es la cazoleta de enfoque de molibdeno, y aquí podemos ver que está el alambre de tungsteno. Como su nombre lo dice, cazoleta de enfoque, va a permitir el enfoque y dirección de los electrones hacia el punto focal. ¿Dónde se encuentra el punto focal? En el ánodo. El ánodo es un cilindro de cobre cortado en bisel. En la parte central presenta la A del punto focal, llamado también anticátodo o diana. Es ahí donde los electrones provenientes del cátodo se dirigen a gran velocidad, van a chocar contra los átomos de tungsteno del punto focal, porque esto también es tungsteno. Y el choque de esos electrones contra los átomos de tungsteno van a generar los rayos X, los cuales van a emerger a través de la ventana de emisión. Aquí estamos viendo esta parte y aquí estamos viendo el punto focal, que es una pastilla de tungsteno. El equipo también tiene transformadores. Presenta 3 transformadores: un transformador amplificador, un reductor y un autotransformador. ¿Cómo están constituidos los transformadores en general?
Van a sacar foto, ahí hay un transformador grande. Como podemos ver, es un núcleo de cobre. En ambos extremos tiene alambres enrollados. En un lado el alambre es más grueso y tiene pocas espiras. En el otro el alambre es más fino y tiene muchas espiras. Estos arrollamientos de alambre se conocen como bobinas y pueden funcionar como bobina primaria o secundaria, igual esto dependiendo del uso que se le da. Entonces los equipos tienen un transformador de alto voltaje, otro de bajo voltaje y el autotransformador. El autotransformador, ¿cuál es la función que cumple? Ustedes saben que la luz no es constante, siempre hay elevaciones, disminución de la corriente. Por ejemplo, si es 220, no siempre es 220, puede ser más elevada o menos. Entonces el autotransformador va a regular esas variaciones de corriente que puede haber, porque eso puede dañar al equipo. Por eso también tiene un autotransformador. Vamos a ver cómo funciona el transformador de alto voltaje o el de bajo voltaje. Para entender mejor la generación de rayos X, debemos saber cuál es el efecto Joule y cuál es el efecto Edison-Richardson. El efecto Joule, ¿qué dice? Cuando la corriente eléctrica circula a lo largo de un conductor, se va a producir calor. Entonces, y tenemos como ejemplo, por ejemplo, las planchas, las hornillas, los calentadores. Entonces enchufamos y se calienta, ¿no? Todo lo que se calienta. Ese es el efecto Joule. Cuando la corriente eléctrica circula a lo largo de un conductor, va a provocar calor. El efecto Edison-Richardson es casi lo mismo. Dice, cuando la corriente eléctrica circula a lo largo de un conductor, pero este conductor se encuentra en un recipiente o depósito al vacío, se va a producir la formación de electrones, los cuales van a estar alrededor, en este caso, del cátodo. Entonces, aquí esto no está al vacío. Entonces, los calentadores, todo eso, funcionan con el efecto Joule. Este funciona con el efecto Edison-Richardson. Cuando la corriente eléctrica circula a lo largo de un conductor que está en un recipiente al vacío, se va a producir la formación de electrones, los cuales van a estar alrededor del cátodo, vale decir, del alambre de tungsteno, de la espiral de tungsteno. Entonces ahí van a estar, hasta que tengamos que sacar la radiografía. Aquí podemos ver que el transformador reductor está en relación con el cátodo y el transformador amplificador está en relación con el ánodo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver cómo funciona esto en conjunto y en eso va a consistir el examen de mañana. Entonces vamos a sacar una radiografía. Ahí está mi paciente. Mi paciente que siempre tengo que aplicar medidas de radioprotección y bioseguridad. Sentado mi paciente, radioprotegido, el profesional con guantes con barbijo, eso es la bioseguridad. Ya le voy a sacar a mi paciente la radiografía. Introduzco la película dentro de la boca del paciente y ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero que cuando voy a sacar una radiografía, lo primero que voy a hacer, este es un equipo eléctrico, si no está enchufado no va a funcionar. Entonces primero hay que enchufarlo y luego hay que prenderlo. Entonces lo enchufo, lo prendo, tiene ahí su switch para poder encender.
se procede al encendido. ¿Qué es lo que pasa solamente cuando se enciende el equipo? Se genera la corriente. La corriente va a ir a través, se va a desplazar a través de los cables eléctricos que están dentro del brazo de extensión. Entonces apenas enciendo el equipo, la corriente va a ir por aquí, llega hacia la cabeza radiógena, penetra a la cabeza radiógena, llega hasta la ampolla radiógena y en este caso se va a activar el transformador reductor. ¿Qué va a hacer el transformador reductor? Va a disminuir la corriente, es 220 esto. La corriente de 220 la va a disminuir hasta 3 a 5 voltios. De 220 voltios disminuye de 3 a 5 voltios. Por eso se llama transformador reductor. Siguen pasando muchas cosas cuando solamente enciendo el equipo. Entonces, se activa el transformador reductor y la corriente ya disminuida va a llegar hasta el cátodo. No se olviden que hemos dicho que está la nube de electrones, ¿no?, alrededor del cátodo. Entonces se produce cuando se enciende el equipo. Entonces se activa el transformador reductor, como mediante el efecto Edison-Richardson se va a producir calor y en este caso los electrones, eso va a producir la formación de electrones que van a estar alrededor del cátodo a manera de una nube. Esa es la nube de electrones. Entonces todo eso pasa apenas se enciende el equipo. Por eso también cuando uno no trabaja tiene que tener apagado el equipo. Entonces hemos llegado hasta aquí. Hemos encendido el equipo, se ha producido todo esto y aquí está la nube de electrones. Vean, ha encendido el equipo, pero todavía no le ha puesto la película, nada, está conversando, está charlando con el paciente. Pero todo esto ya se ha producido con solo encender el equipo. Todos estos fenómenos ya se han llevado a cabo. Entonces se introduce la película dentro de la boca del paciente. El paciente va a sujetar la película y ya vamos a sacar la radiografía. Entonces está en buena posición la paciente, la película, ubicada en la región de la cual vamos a sacar la radiografía y ya voy a proceder a sacar la radiografía. ¿Cuándo voy a sacar la radiografía? Cuando presiono el botón del cronorruptor, que mediante una señal audible me va a permitir verificar que se están generando los rayos X. Al presionar el botón del cronorruptor, ¿qué va a pasar? Se va a activar el transformador amplificador que está en relación con el ánodo y este se llama amplificador. Este va a transformar la corriente de ingreso de 220, la va a subir, la sube hasta 65.000 voltios o 65 kilovoltios. ¿Qué es la corriente que se necesita para que atraiga a los electrones? Para que los electrones se dirijan a gran velocidad a chocar y hasta chocar con el punto focal. El choque de estos electrones con el punto focal van a generar los rayos X, el haz de rayos X, los cuales salen a través de la ventana de emisión, van a atravesar el sello del cabezal, que es un accesorio también de aluminio. El aluminio, como les decía, evita que la piel y otras estructuras absorban radiación. Van a ser absorbidos por también el filtro, que también es de aluminio, y el colimador va a permitir la reducción del haz mediante ese orificio que tiene en la parte central
el colimador es de plomo. Entonces el radiógeno ya reducido se dirige hacia el paciente y ya estamos sacando la radiografía. Una vez que ha cesado el ruido del cronorrotor, no hay que levantar el dedo si es que no termina de sonar, hay que esperar a que termine de sonar. Retiramos la película de la boca del paciente, procedemos al revelado de la misma y ya tenemos la película radiográfica transformada en radiografía. Mientras no tengamos esta imagen, sigue siendo película. Cuando ya la podemos visualizar, recién podemos decir que es una radiografía. De todo este proceso que se produce en la generación de rayos X, del 100% de energía que se produce, solamente el 1% genera rayos X. El 99% se pierde en forma de calor que va a través del cilindro de cobre hacia el aceite. El aceite de la cabeza radiógena que sirve de aislante y refrigerante. Entonces, en este caso se produce dos tipos de energía, rayos X y calor. 1% rayos X y 99% calor en la producción de rayos X. Esto conlleva a la formación de dos procedimientos. Se producen dos tipos de rayos X. ¿Cuáles son estos? La radiación general o por frenado y la radiación característica. La radiación general o por frenado, este es su nombre, Brennstrahlung, pero es en alemán, pero quiere decir radiación por frenado. Entonces, ¿cómo se produce esta radiación por frenado? Aquí tenemos el cátodo, ¿no? Aquí está la nube de electrones. Entonces vamos a presionar el cronorruptor y estos se van a dirigir a gran velocidad hacia el ánodo. Aquí está la diana o punto focal, que es una pastilla de tungsteno, que está constituida por átomos. Entonces cada electrón va a ir y va a chocar contra uno de los electrones que están alrededor en las órbitas de estos átomos. Entonces en este choque se produce eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se llama radiación por frenado? Entonces estoy extrayendo de aquí un electrón y de aquí estoy extrayendo un átomo, un electrón proveniente del cátodo y estoy extrayendo un átomo del punto focal. Aquí está el electrón y aquí está el átomo. Entonces, a gran velocidad el electrón se está dirigiendo hacia un átomo de tungsteno del punto focal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este está a gran velocidad, pero si nosotros estamos corriendo velozmente, aparece un obstáculo. Puede ser una persona, un árbol, lo que sea, entonces frenamos un poco, ¿no? Frenamos y después seguimos trotando, seguimos corriendo. Es lo mismo que pasa con esto. Entonces viene a gran velocidad y el choque va a permitir que disminuya, pierda un poco de energía. Por eso se llama radiación por frenado, la detención súbita de la velocidad de los electrones. Entonces aquí está mi electrón, está chocando y en el choque se va a producir esto. Entonces este debería ir recto, ¿no? Pero sin embargo cambia de dirección y disminuye la velocidad. Aquí viene rápido y disminuye su velocidad. Y puede cambiar de dirección, puede ser aquí, puede ser allá, dependiendo dónde irá. Esto está generando un fotón de rayos X de baja energía. Entonces no es tan fuerte debido a esto. Esto se asemeja al juego del billar. Aquí podemos observar, esta bola blanca sería nuestro electrón y esta bola roja sería el átomo de tungsteno del ánodo. Entonces va a ir a gran velocidad, choca, pierde energía y
cambia de dirección. Entonces, esa es la radiación por frenado. El 70% de toda la radiación que se genera es mediante la radiación por frenado. La otra es la radiación característica. El 30% se produce por la radiación característica, que no es nada más que la ionización. Ustedes saben qué es ionización. Es transformar átomos en iones, ¿no? Por eso se llama ionización. Entonces aquí tenemos un átomo y vamos a ver cómo se forma un ion. Esto es la ionización, la radiación característica. Entonces tengo mi mismo electrón, que viene de la nube de electrones del cátodo. Este es mi mismo átomo de tungsteno que está en el punto focal coniano. Entonces el electrón va a chocar contra cualquier electrón de los orbitales de este átomo. Entonces el choque que se produce va a hacer que lo desplace. Lo va a desplazar de su orbital al electrón, lo desaloja y se está formando un ion. Entonces, este átomo está dando lugar a la formación de un ion. Esa es la ionización. El desplazamiento de un electrón que ha sido eliminado de su orbital. Generalmente, el choque se produce contra los electrones de las órbitas superficiales. Pero hay algunos casos en los que el choque se produce contra el electrón de una órbita profunda. Las órbitas profundas no pueden dejar de tener electrones. Entonces, ¿qué se va a producir? Se va a producir un reordenamiento de electrones. Aquí ha desalojado este electrón, pero no puede estar vacío. Por lo tanto, en el reordenamiento de electrones, un electrón de la órbita superficial se va a desplazar, va a ser atraído por el núcleo hacia la órbita profunda para llenar este espacio que ha dejado esta órbita. Entonces está bien. ¿Y por qué se producen estos iones? A ver, ¿qué tipo de átomo es? ¿Cuántos electrones y cuántos protones tiene? Generalmente lo mismo, ¿no? Entonces, si pierde un electrón, ¿qué va a ser? ¿Ion positivo o negativo? Si está perdiendo un electrón, va a ser un ion positivo, ¿no? Y que se ha producido la ionización va a ser un ion negativo. Entonces, por eso es la ionización, transformar los átomos en iones. Le falta un electrón, ya va a ser un átomo positivo y va a ser negativo. Entonces es así como se generan los rayos X. Todo esto que entre en funcionamiento va a producir los rayos X.